Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso que va a ser la introducción a la ciencia de datos para la resolución de problemas de negocios. La idea de este curso es que sea para personas que estén en los últimos semestres de una licenciatura en física, matemáticas, alguna ingeniería. El tiempo de desarrollo aproximado es de 6 meses. Esto es más como el tiempo en el cual vamos a poder, pues justamente entender algunos de los conceptos, tratar de familiarizarnos con el entorno, de cómo vamos a estar trabajando, cuál es la razón por la que hacemos determinadas cosas. No significa que vaya a durar 6 meses como tal, sino que simplemente son 6 meses el tiempo estimado en el cual uno puede, pues de primera mano, tener una primera impresión acerca de los conceptos, entenderlos de manera adecuada, poder proponer soluciones y sobre todo, pues tener pues una idea de cómo resolver un proyecto, pues ya aplicado, ¿de acuerdo? La idea es que este curso esté dividido en módulos, que son 9 módulos, estos que están por acá. Estos módulos, ¿de acuerdo? Son los que vamos a estar trabajando. El módulo cero va a ser una introducción y fundamentos, en donde vamos a estar hablando acerca de álgebra lineal, cálculo con NumPy, con SciPy, análisis exploratorio de los datos con pandas, con Seaborn y un repaso de estadística y probabilidad. Básicamente esto es lo que vamos a estar viendo en este video. Es una introducción muy sencilla, con fundamentos muy sencillos, en donde pues en pocas palabras vamos a estar retomando los elementos. Como les comentaba, este curso está dirigido a personas que ya han tenido un poquito de experiencia en la programación con Python. No necesitamos que sean expertos en Python, pero que sí tengan un poquito los fundamentos de programar en cualquier lenguaje. Si es en Python, pues mucho mejor. Y pues que tengan los elementos matemáticos para poder tratar temas pues un poquito más complicados y sofisticados como lo es el álgebra lineal, el cálculo. Y bueno, vamos a estar hablando también acerca de algunos elementos de estadística y de probabilidad. La idea es que sea un curso pues bastante autocontenido. Vamos a estar viendo algunos temas bastante interesantes, pero de momento pues vamos a empezar con esta pequeña introducción con la intención pues de que nos vayamos familiarizando con los conceptos y que pues no sea tan brusco, ¿de acuerdo? Si necesitan ayuda en la parte de cómo aprender a programar, de cómo pues iniciarse en lo que es la parte del análisis de datos, pues eso va a ser, podemos crear otro curso especializado para eso, pero en este caso sí vamos a tratar de resolver problemas del mundo real y bueno, en este caso vamos a estar ocupando un dataset sintético, ya les comentaré más adelante, pero bueno, aquí tienen justamente todo el temario del curso. Primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el álgebra lineal y el cálculo con NumPy y con SciPy. Si bien no vamos a estar trabajando directamente con temas, les puedo compartir en esta misma libreta, puedo añadirlo después, un enlace a una playlist con algunos elementos básicos muy elementales de qué es el álgebra lineal, de cómo hacer operaciones con matrices, con vectores y bueno, un poco acerca de también algunos teoremas de cálculo. Realmente, insisto, la idea pues es que ya tenemos estos conceptos previamente aceptados, entendidos y pues no vamos a estar regresándonos demasiado a ello. Pero bueno, vamos a recordar un poquito acerca de Python y esto es simplemente por ser la sesión número cero. En este caso lo que tenemos aquí son librerías típicas para el análisis de datos, ¿de acuerdo? Estas librerías son las más comunes, que es NumPy, que es Pandas, Seaborn, Matplotlib, SciPy. Y bueno, esta es una configuración para hacer los gráficos de una manera en particular, pero NumPy, ¿de acuerdo? Es una librería para hacer cálculo numérico, ¿de acuerdo? Pandas es una librería para manejo de datos. Seaborn es una librería para visualizaciones. Matplotlib, más de lo mismo, es una librería para llevar a cabo visualizaciones. Y SciPy realmente es algo bastante más interesante porque SciPy tiene un montón de funciones y un montón de cosas que ni siquiera vamos a poder abarcar todas ellas. Pero aquí arriba tiene la documentación tanto para NumPy como para SciPy, en donde pues pueden ver algunos de los algoritmos fundamentales. Si quieren agarrar y familiarizarse, por ejemplo, con SciPy, pueden darle aquí en Get Started y poco a poco van a ver las instrucciones y un manual de, pues, tratando de familiarizarnos con algunos de estos elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí pueden ver algunos de los conceptos de optimización, cosas, pues, que pueden ser ya más específicas para
problemas en particular. Nosotros no vamos a estar trabajando tanto con esto en este preciso momento, pero pues bueno, vamos a hacer referencia a algunos de esos algoritmos en el futuro. En cuanto a NumPy, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, pues es una serie de elementos. Aquí tenemos esta parte que es la de Getting Started, donde nos respondemos qué es NumPy, cómo instalarlo, cómo tener el Quick Start, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí podemos irnos a la parte donde dice documentación y en esta parte que dice la guía absoluta para el aprendiz y podemos ver justamente algunos elementos del por qué es tan útil en NumPy, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí los fundamentos de NumPy, cómo creamos arrays, cómo vamos a poder iterar sobre los arrays, la entrada y salida de datos con NumPy, los tipos de data, lo que es el broadcasting, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso si alguno de ustedes está familiarizado con lo que es MATLAB, realmente NumPy es muy parecido. Entonces aquí tiene una sección que se llama NumPy para los usuarios de MATLAB. Y bueno, aquí hay algunas diferencias, pero pues es bastante, bastante parecido y pueden ustedes darse cuenta de que tiene aquí bastantes pues referencias para que ustedes puedan, en todo caso, si son asiduos de MATLAB, pues familiarizarse con el entorno de NumPy, ¿de acuerdo? Nosotros, insisto, vamos a asumir que ya sabemos hacer un poco de operaciones con NumPy y simplemente vamos a estar trabajando con algunos fundamentos importantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar hablando acerca de lo siguiente, ¿de acuerdo? Em, Primero, ¿por qué usaremos álgebra lineal en la ciencia de datos? ¿De acuerdo? Bueno, esta pregunta puede ser muy obvia. Realmente, si ya uno está familiarizado o al menos ha escuchado de lo que es la ciencia de datos, pues sabemos que son esta cantidad o esta colección interdisciplinaria de algoritmos en donde estamos aprendiendo con una computadora, bueno, con una máquina, y pues ya sabemos pues toda la clasificación y la taxonomía de la misma que tiene que ver directamente con algoritmos tradicionales, que son los que pues uno comúnmente ve en áreas como investigación de operaciones, optimización, análisis científico de los datos, etcétera. Y estas tendencias un poquito más modernas que tienen que ver pues ya con lo que son las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes, entre otras, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a comenzar hablando un poquito acerca de que nosotros podemos representar los datos como vectores, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las cosas que es más importante. Podemos representar nuestros datos como vectores, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas? Bueno, los atributos de un cliente, los precios, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es la principal razón por la que nosotros vamos a estar trabajando de esta manera. Ok, acá lo que hicimos fue importar ya NumPy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir un vector, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir aquí al vector A, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a crear este vector con el método np.array, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente vamos a poner los elementos de nuestro vector, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estamos definiendo es un vector, ¿de acuerdo? El argumento que va a recibir nuestra función array es una lista, ¿de acuerdo? Fíjense. Acá lo que nosotros tenemos es un vector, que es un arreglo de NumPy, ¿de acuerdo? Esa es la forma de entender qué es lo que nos está diciendo el código. Nosotros estamos definiendo una variable. Recuerden que en Python nosotros definimos las variables sobre la marcha. No necesitamos compilar y sobre todo en el entorno de Jupyter, lo que nosotros tenemos pues es un entorno en el cual no necesitamos compilar, sino simplemente ir ejecutando las celdas y en este caso pues es una ejecución más procedural y no tiene como pues la necesidad de estar yendo en un orden, definiendo el tipo de variables, etcétera. Aquí lo único que estamos definiendo es el valor de la variable vector-a como un array, de acuerdo que es un arreglo, que es una función, de acuerdo. Recordemos que cuando nosotros ocupamos los paréntesis en Python, estamos refiriéndonos a funciones y lo que esté dentro del paréntesis, que es esto que acabo de subrayar, es lo que nosotros le llamamos el argumento. El argumento de la función np.array es una lista, ¿de acuerdo? Que son de los tipos de datos más básicos de Python. Entonces simplemente aquí estamos creando pues estos dos vectores, ¿de acuerdo? Vamos a crear un vector que va a ser el vector A y otro que va a ser el vector B, ¿de acuerdo? Que va a ser 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Y listo.
Nosotros podemos ejecutar, ¿de acuerdo? Esto dando el comando Shift Enter. De hecho, ustedes lo pueden ver en la parte inferior izquierda. Cuando yo en- haga alguna subsecuencia de comandos, ustedes pueden verlo en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y Shift Enter y listo. De manera alternativa pueden darle clic aquí donde dice ejecutar celda. Entonces, listo. Aquí pueden hacer la ejecución de esas dos maneras. Una vez que nosotros ya lo ejecutamos, ya tenemos las variables guardadas dentro de nuestra libreta y podemos acceder a ellas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí damos vector A. Esto es algo que se puede hacer comúnmente, como ustedes ya sabrán, en las libretas de Jupyter, que tiene que ver con el hecho de que no necesitamos imprimir la variable, sino que dentro del entorno de Jupyter podemos simplemente escribir el nombre de la variable y nos va a retornar el valor de ella. De manera formal, pues probablemente lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, printf, el valor del vector a es dos puntos y luego poner aquí el vector A, ¿de acuerdo? Esto que estamos haciendo aquí se llama formateo de texto, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros estamos haciendo con esta F, estamos diciendo que podemos llamar a los elementos que estén dentro de estas llaves. Se dan cuenta aquí lo colorea distinto, lo colorea de blanco, que son variables previamente definidas y podemos simplemente traerlas. Por ejemplo, aquí le damos a ejecutar y nos dice el valor del vector A es 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Y podemos hacer lo mismo, si quieren lo voy a copiar y pegar y vamos a poner el vector B, ¿de acuerdo? Acá algo que podemos hacer simplemente para añadir un salto de línea es ocupar la barra invertida n, ¿de acuerdo? Y listo, aquí tenemos el valor del vector A es 1, 2, 3 y el valor del vector B es 4, 5, 6. Y nosotros podemos trabajar con estos vectores pues de manera muy sencillita, ¿de acuerdo? Podemos hacer las operaciones tradicionales con vectores de manera muy sencilla. Es decir, podemos sumar dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces aquí puedo poner vector, bueno, sumar vectores. Voy a poder hacer vector A más vector B, ¿de acuerdo? Y si quieren podemos imprimir directamente el resultado. Puedo poner printf, la suma del vector A con el vector B es dos puntos y simplemente pongo esto de esta manera, ¿de acuerdo? Y vemos que el resultado es 57,9, ¿de acuerdo? Nada más como pequeño recordatorio, recuerden que si nosotros denotamos a nuestros vectores, por ejemplo, en este caso de que yo ponga, por ejemplo, aquí el vector A, ¿de acuerdo? Y el vector A esté compuesto por A1, A2, una subsecuencia de valores, AN, ¿de acuerdo? Si yo agarro y defino, uy, aquí permítanme corregir. Si yo agarro y defino al vector, no sé, por ejemplo, el vector B como una subsecuencia de valores B1, B2, B3, elementos que estén por ahí, Bn, ¿de acuerdo? Cuando yo defina a la suma, ¿de acuerdo? Que va a ser simplemente la suma del vector A más el vector B, que por cierto, en este caso, la suma, no importa el orden en el que la hagamos, ¿de acuerdo? Puede ser, es lo mismo si yo sumo A más B que si yo sumo B más A, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso no hay mayor problema. Lo que yo voy a tener es simplemente la suma de estos elementos, ¿de acuerdo? Que pues va a ser simplemente esto que estoy poniendo por acá y que ustedes pueden estar viendo en el lado derecho. Y bueno, esta suma que nosotros estamos describiendo por acá, pues no es otra cosa más que pues la suma elemento a elemento, ¿de acuerdo? Es decir, lo que yo voy a tener es que esto va a ser A1 más B1, A2 más B2, los puntos que estén entre medias y AN más BN, ¿de acuerdo? Entonces ahorita se va a ver un poquito mejor. Déjenme, dejo de escribir en LaTeX y listo. Aquí ya lo tendríamos predefinido. En pocas palabras, pues vamos a estar haciendo la suma componente a componente. En términos más claros, 1 más 4, 5, 2 más 5, 7, 3 más 6, 9. Entonces la suma de vectores es igual que en el caso tradicional, no necesitamos hacer demasiado y listo.
También podemos hacer otro tipo de operaciones, así como la suma está definida, la resta también está definida, entre otros. Una de las operaciones más importantes, ¿de acuerdo? Es el producto escalar. Recuerden que si nosotros definimos el producto escalar, nosotros podemos ponerlo de esta manera. Simplemente vamos a ponerlo así como producto escalar, ¿de acuerdo? El producto escalar entre dos vectores se escribe de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Eh, Aquí, bueno, nuevamente, como les comento, no vamos a estar haciendo demasiado énfasis en cómo se calcula. Vamos a asumir que ustedes ya tienen ese conocimiento acerca de lo que es, pues, el álgebra lineal. Pero bueno, sí vamos a poner simplemente la formulita. En este caso, lo que nosotros vamos a escribir es simplemente la suma sobre el índice i de las componentes AI, BI, ¿de acuerdo? Esto es simplemente lo que nosotros tenemos, que bueno, podemos simplificarlo en términos distintos, pero es básicamente la suma de los elementos, de cada uno de los elementos de A por cada uno de los elementos de B. Y bueno, el producto punto, nada más como recordatorio, pues nos da una pequeña idea de la similitud o proyección entre vectores. Y bueno, va a ser algo muy, muy importante, sobre todo cuando estemos hablando acerca de lo que son las redes neuronales. En este momento no vamos a estar trabajando demasiado con ellas, pero pues simplemente que lo sepan. ¿Cómo calcular el producto punto? Bueno, si nosotros agarramos y decimos lo siguiente, el producto punto entre dos vectores es, bueno, aquí vamos a poner entre los dos vectores A y B. Y bueno, vamos a crear aquí una variable que se va a llamar producto-punto, ¿de acuerdo? Y la forma correcta de calcular el producto punto es np.dot, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí vector A, vector B, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que vamos a hacer va a ser llamar a la variable producto punto, ¿de acuerdo? Y listo. El producto punto entre los vectores A y B es 32, ¿de acuerdo? Hay otras formas de llevar a cabo el producto punto. Por ejemplo, si nosotros hacemos vector A, vector B, no nos va a dar un resultado. En este caso no tenemos este producto que está por aquí, pero podemos hacer vector A, vector B de esta manera y podemos tener otro resultado que es pues exactamente lo mismo, o sea, sigue siendo 32, pero aquí podemos ver justamente, pues en este caso que lo podemos hacer con otra notación, ¿de acuerdo? Algo importante es, y que quizá no nos estemos preguntando ahora mismo, tiene que ver con el hecho de qué pasa si estamos trabajando con vectores columna, con vectores renglón. Eso es algo importante a considerar y que, pues bueno, deberíamos tenerlo en cuenta. Nosotros podemos agarrar y hacer ese tipo de chequeos simplemente preguntando cuáles son las dimensiones, ¿de acuerdo? Nosotros, en este caso, por ejemplo, si yo agarro y tomo el vector A, ¿de acuerdo? Puedo acceder a una serie de métodos, que son todos estos que están por aquí, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer nosotros es, en este caso, preguntar cuál es el tamaño, ¿de acuerdo? Estos que están por aquí, que tienen el cubito, son funciones. Esos que están por acá son métodos, ¿de acuerdo? Yo le doy aquí vector a.shape y me está diciendo que tengo tres componentes, entonces estoy trabajando con un vector que es un vector renglón, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo agarro y transpongo esto? Bueno, para poder calcular la transpuesta de un vector, yo puedo agarrar y decir np.transpose vector. Entonces yo lo transpongo y bueno, voy a ver que no hay ningún cambio, ¿de acuerdo? No, es distinto, yo sé que en matemáticas si estamos trabajando de esta manera, pues esperaríamos tener un cambio en las dimensiones, pero bueno, en este caso nosotros no lo estamos teniendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Va a ser más importante cuando estemos trabajando con matrices, pero de momento no, ¿de acuerdo? Y hablando de las matrices, que es un poquito el recordatorio que vamos a tener nosotros, lo que vamos a definir es nuevamente np.array. Dense cuenta de todo todo lo que estamos definiendo, lo estamos haciendo en términos de arreglos, ¿de acuerdo? Y aquí es muy sencillo. La forma y la notación para una matriz es muy, muy sencilla, ¿de acuerdo?
Aquí, por ejemplo, voy a construir una matriz de 3 por 3. Recordemos que las matrices, bueno, recordatorio, las matrices son arreglos rectangulares, ¿de acuerdo? Y podemos representarlas de la siguiente manera. Ahorita voy a poner de ejemplo una matriz de 3 por 3, que es un caso muy sencillo, pero es simplemente por eso, porque es muy sencilla y no queremos complicarnos la vida ahora mismo. Yo puedo definir una matriz. Recuerden que las matrices usualmente en matemática las definimos con una letra mayúscula, a diferencia de los vectores, que comúnmente los definimos con una letra minúscula y además añadimos este tipo de florituras como la flechita arriba de la letra o las ponemos en negritas o bueno, hay distintas notaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso nosotros vamos a definir a una matriz, ¿de acuerdo? Voy a poner lo siguiente, voy a poner aquí un left, voy a poner un right, ¿de acuerdo? Este left y este right no son otra cosa más que los delimitadores que vamos a tener y simplemente aquí vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a ocupar una página que nos sirve para poder diseñar las matrices de manera rápida y voy a poner aquí, digo, simplemente una matriz muy sencilla. Vamos a poner aquí una matriz de 3 por 3, ¿de acuerdo? Que es esta que tenemos por aquí. Y vamos a copiar este código justamente acá, ¿de acuerdo? Y vamos a etiquetar los números, que en este caso sería A11, ¿de acuerdo? Aquí déjenme ponerlo. Déjenme quitar esto. A11, acá tenemos el elemento A12, acá tendremos el elemento A13. Y bueno, estos los vamos a estar replicando en cada una de las entradas, en donde aquí vamos a tener la entrada A21. Acá vamos a tener la entrada A22, que son los elementos diagonales. Acá vamos a tener la entrada A23. Finalmente vamos a tener aquí la entrada A33, que también es un elemento diagonal. Vamos a tener la entrada A32 y bueno, vamos a tener por acá la entrada A31, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Esa es la forma en la que nosotros definimos una matriz, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, estas matrices están compuestas por vectores renglón y vectores columna. Bueno, podemos definirla de ambas maneras, ¿de acuerdo? La forma en la que se definen las matrices en Python es justamente análoga a esta. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a definir a las matrices en términos de lo que son los vectores fila, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a estar teniendo por aquí va a ser A11, A12, A13, ¿de acuerdo? Ahorita cambio los valores, simplemente es para que ustedes puedan observar cómo está esto. Sería A21, A22, A23, ¿de acuerdo? Tendríamos A31, A32 y A33, ¿de acuerdo? Estas serían las entradas. Si se dan cuenta, la forma que nosotros recuperamos es una, pues una forma rectangular, en este caso una forma cuadrada, porque es una matriz cuadrada. Y bueno, podríamos definir todas las variables, por ejemplo, aquí A11 y definir el valor en particular. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a borrar esto y vamos a poner números al azar, 3, 4, 5. Simplemente para no complicarnos la vida demasiado, 5, 7, 8. Y acá vamos a poner 9, 11, 10, ¿de acuerdo? Y acá lo que nosotros vamos a estar teniendo es justamente estos elementos, ¿de acuerdo? Que en este caso nosotros vamos a estar pues justamente viendo, ¿de acuerdo? Em, a ver, aquí hubo un pequeño error, no había añadido este bracket inicial. En este caso lo que nosotros estamos diciendo que es una lista de vectores fila, entonces tenemos que añadir esta que está por aquí. Si lo ejecutamos así, lo que va a pasar es que nos va a aparecer el mismo error, que estamos dándole tres valores. Si nosotros añadimos esta lista de vectores, pues ahora sí ya vamos a poder ver justamente la forma de la matriz. De hecho, si nosotros ponemos matriz, si ponemos matriz, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver es justamente el arreglo rectangular que estemos representando, ¿de acuerdo? Em, Algo bien interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta es
qué operaciones podemos hacer con las matrices, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo estoy definiendo una matriz que va a tener 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 11, 10, una matriz de 3 por 3. Yo puedo asegurar esto dándole punto shape. Veo que tengo 3 renglones y 3 columnas, ¿de acuerdo? Pero vamos a crear algo que es una matriz aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a crear aquí, voy a ocupar el método random y voy a agarrar y voy a ocupar la forma random, ¿de acuerdo? Y fíjense, acá lo que me está diciendo es qué es lo que me va a retornar. Aquí, cuando nosotros abrimos una función dentro del entorno de Google Colab, tenemos muchas ventajas. Una de las ventajas mayores es justamente que nos aparece qué es lo que hace cada función. Es como si estuviéramos viendo la documentación en tiempo real, aunque bueno, en este caso nosotros podemos simplemente pues ignorarlo, ¿no? Y podemos hacerlo de la manera que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro y le pido que me haga un random, perdón aquí, random matrix de esta manera? Lo que va a generar son 100 números de manera secuencial, que va a ser básicamente un vector, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agarro y le digo que me cree una matriz de 100 por 2, ¿de acuerdo? Lo que voy a tener son 100 entradas con 2 columnas cada una, ¿de acuerdo? Y yo puedo ver aquí justamente cuál es la forma, cuál es la estructura que tiene o las dimensiones que tiene esta matriz. En este caso vemos que randomMatrix.shape tiene 100 renglones y 2 columnas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agarro y calculo la transpuesta? Otra forma de calcular la transpuesta es poniendo este punto T. Dense cuenta de que ahora yo tengo dos, ¿de acuerdo? Dos vectores fila y 100 vectores columna. Entonces, si yo agarro y a esto le calculo la dimensión, yo lo que voy a ver es que pues justamente se han intercalado, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de aplicar pues la transpuesta es una forma bastante útil, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner comentado por aquí. Las operaciones en NumPy NumPy se concatenan. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo voy aplicando una función F1, una función F2, una función F3 y una función F4, significa que primero yo aplico la función F1 sobre mi matriz, luego yo aplico la función F2, luego la función F3 y luego finalmente la función F4, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que se van aplicando pues justamente las funciones o más bien las operaciones sobre las matrices. En este caso, primero calculé la transpuesta de random-matrix y finalmente lo que yo encontré por acá, pues es justamente las dimensiones, ¿de acuerdo? Que esto es algo bastante interesante, ¿de acuerdo? Podemos crear matrices bastante más sofisticadas, por ejemplo, incluso podemos calcular cosas que ya no son necesariamente matrices, por ejemplo, podemos crear algo de 10 por 10 por 3, es decir, em, algo un poquito más raro, que vamos a llamarle tensor, ¿de acuerdo? Y si nosotros vemos el tensor, pues vamos a darnos cuenta de que vamos a tener pues matrices de matrices, ¿no? Esto es algo bastante más interesante. Y bueno, vamos a trabajar en un futuro con eso. No sé si en este caso logremos trabajar con lo que es el análisis de imágenes, pero esto es algo que pues podemos trabajar justamente para eso, para el análisis de imágenes. En este tipo de casos ocupamos otro tipo de librerías que están más especializadas y son pues ligeramente más útiles, pero bueno, de momento no vamos a estar trabajando como tal con eso. Vamos a regresar a nuestra matriz sencilla, ¿de acuerdo? Que es matriz, y vamos justamente a hacer algunos elementos interesantes, algunas operaciones, ¿de acuerdo? Nada más como recordatorio, vamos a hablar acerca de la matriz identidad, ¿de acuerdo? La matriz identidad es aquella matriz en la que únicamente los elementos diagonales de la misma existen o bueno, son no nulos y el valor que tienen es justamente de 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, para poder calcular la matriz identidad podemos aproximarla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí aprox guión bajo identidad, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Aquí vamos a suponer, y de hecho debería pasar, si no, pues ya nos daremos cuenta, que esta matriz tiene inversa, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es vamos a calcular el producto punto de lo que es nuestra matriz, ¿de acuerdo? ¿Con qué valor? Bueno, si yo calculo el producto punto de mi matriz, ¿de acuerdo?
o más bien multiplico mis matrices. En este caso, uno ocupa el producto punto porque es la función que se ocupa en Python, pero bueno, realmente está haciendo la multiplicación típica de matrices. Si yo hago esto y lo multiplico por la inversa, ¿de acuerdo? De mi matriz, lo que yo debería, uy, matriz, lo que yo debería de obtener, pues es una aproximación de mi identidad, ¿de acuerdo? Aquí me equivoqué. Y lo que podemos ver es justamente aquí algunos elementos interesantes. Fíjense que pasa algo muy interesante y que de hecho es algo que debemos tener en cuenta para lo que son nuestras implementaciones y pues en general todo lo que tenga que ver con nuestro diseño de algoritmos. Y es que si se dan cuenta, los elementos diagonales, que son estos que están justamente sobre la diagonal de nuestra matriz, pues son elementos que muestran un valor de uno, ¿de acuerdo? Cerrado, ¿de acuerdo? Aquí nos añade pues esto en notación científica, pero son elementos un uno cerrado prácticamente. Y los elementos que están fuera de la diagonal, que son no nulos, ¿de acuerdo? Que son este, este que está por acá y eventualmente este que está por acá, podemos darnos cuenta de algo. Si se dan cuenta de esto, nos dice que esto vale menos 2.22 pero está elevado a la menos 16, o sea, es menos 2.22, los números que siguen, por 10 a la menos 16, es decir, valores que son prácticamente cero, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto evidentemente es distinto, ¿de acuerdo? De la identidad, pero pues simplemente vemos que es una muy buena aproximación, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos agarrar y redondear estos valores, pues lo que vamos a hacer aquí es simplemente poner aprox identidad y lo que vamos a ver es que cuando hacemos el redondeo, pues justamente empezamos a ver que los elementos, en este caso no nulos, son únicamente los elementos diagonales. Ahora bien, de manera curiosa, lo que es nuestro array nos guarda estos como menos cero, ¿de acuerdo? De hecho, np.identity, ¿de acuerdo? Nos debería dar la matriz identidad de dimensión 3 y lo que podemos hacer es un comparativo para ver si estos son exactamente iguales. Y bueno, aquí vemos que el cast que hace pues nuestro problema pues es justamente decir sí, las dos matrices, la matriz identidad con la matriz identidad aproximada, pues son prácticamente iguales. Vamos a ver si nosotros podemos hacer esta misma consulta. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo por acá y no vamos a redondearlo, simplemente vamos a hacerlo con la aproximación. Y bueno, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Si se dan cuenta, aquí vemos que la aproximación, pues justamente no coincide con la matriz de identidad exacta. Esto se debe a esta, pues, error numérico que vamos a estar teniendo. Pero bueno, es un hecho interesante para poder abordar porque, bueno, en muchas ocasiones este tipo de errores numéricos, si bien no son particularmente importantes, en la gran mayoría de los casos, pues cuando estemos desarrollando y haciendo operaciones con una gran cantidad de datos, pues probablemente ahí sí necesitemos trabajar un poquito más con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una parte interesante que nosotros vamos a estar tratando. Algo con lo que vamos a finalizar el día de hoy tiene que ver con un poquito recordar los fundamentos de la optimización, ¿de acuerdo? Y esto es algo que nosotros vamos a estar trabajando bastante. Ok, para hablar un poquito acerca de lo que es la optimización, lo que nosotros vamos a hacer es hablar un poquito acerca de cómo es el comportamiento de una función. En este caso, lo que nosotros sabemos es que, o más bien lo que podemos ver, es que esta es una función que depende de una variable. En este caso, podemos suponer que el eje horizontal corresponde a la variable x y el eje vertical corresponde a la variable y. Y entonces tenemos una función que depende de x. Y aquí lo que nosotros tenemos es esta función que tiene algún comportamiento medio extraño, esta especie de valles, esta especie de montes, nuevamente esta especie de valles, ¿de acuerdo? Este tipo de puntos en donde la forma de la función cambia, nosotros le salimos llamar puntos de análisis, es una de las formas de llamarle, pero también podemos referirnos a ellos como mínimos o como máximos locales, ¿de acuerdo?
En este caso, nosotros nos referimos a un mínimo como el valor justamente mínimo o más pequeño que tiene una función. En este caso, en el eje de las y, podemos darnos cuenta de que este puntito azul que tenemos por aquí, pues es un mínimo local, porque bueno, localmente, es decir, si nosotros vemos de manera pues específica este intervalo que estoy marcando con el cursor, pues lo que nosotros podemos observar, si hacemos un análisis de esta parte que está por aquí, pues podemos darnos cuenta de que este punto es el más pequeño de todos. Si nosotros encuadernamos, por decirlo de alguna manera, estos valores que están por acá, vamos a poder ver que ese sería el valor más alto, independientemente de que acá haya un valor más alto, ese sería un máximo local, lo que significa, pues bueno, que nuestra función alrededor de este punto, el valor más alto que puede obtener, pues es justamente este, al cual le llamamos un máximo local. Si nos damos cuenta, la función tiene un cambio en la dirección, ¿de acuerdo? Nosotros podemos medir esto con ayuda del cálculo, como ustedes seguramente ya lo sabrán, calculando la primera derivada y luego usando el criterio de la segunda derivada, y podemos determinar si estamos trabajando con un punto que es un mínimo local, con un máximo local o simplemente es un punto de interés, por ejemplo, un saddle point. Y bueno, con el criterio de la segunda derivada ya tenemos un poquito más de información. De hecho, si recuerdan un poco, pues lo que ustedes van a estar viendo de manera tradicional, pues es que si ustedes calculan las derivadas en este punto, vamos a ver que la derivada, tenemos un comportamiento decreciente en esta parte de la función y pasamos a tener un comportamiento creciente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos el cambio de un comportamiento creciente con un comportamiento, perdón, decreciente con un comportamiento creciente o viceversa, lo que tenemos es un punto de inflexión y ese punto de inflexión nosotros lo podemos cuantificar y más bien encontrar cuando la derivada de la función en ese determinado punto sea igual a cero, ¿no? Que es el criterio de la primera derivada. Nosotros no vamos a entrar demasiado en detalles en este momento, simplemente es para que lo recordemos, pero lo que sí nos vamos a preguntar es, ok, ¿bajo qué tipo de problemas podemos optimizarlos? Bueno, aquí hay varias maneras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos hacer una función, vamos a crear una función que vamos a llamar la función f de x, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a retornar, ¿de acuerdo? El valor np.seno de x por np.exponencial de menos x, ¿de acuerdo? Esta función que nosotros vamos a estar teniendo en este caso, vamos a graficarla. Vamos simplemente a poner la función f de x. Bueno, para esto vamos a poner aquí una lista de valores que se va a llamar xValues, ¿de acuerdo? Y vamos a crear con np.arrange, vamos a crear valores de 0 a 10 en pasos de 0.1. Si nosotros ponemos esto como xValues, podemos ver que vamos del 0, 0.1, 0.2. Esto es lo que hace la función arrange desde el valor inicial, que es el límite inferior, hasta el límite superior, menos 0.1, es decir, si nosotros quisiéramos llegar hasta el 10, ponemos 10.1, si no, no lo cuenta, en pasos de cuánto, ¿de acuerdo? Es básicamente crear una subsecuencia de valores. Entonces vamos a crear más cortito, vamos a crearlo de 0 a 4 en pasos de 0.1 y vamos a ponerlo de 4 a 0.1 para que incluya el 4 también. Y lo que vamos a hacer nosotros es vamos a plotear esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner esto, vamos a poner aquí xValues con f de xValues, es decir, la función evaluada en ese punto, y vamos a ver justamente este comportamiento. Vamos a añadir un poquito em, de cosas interesantes. Vamos a poner aquí los valores de X. Vamos a añadir una etiqueta para poder caracterizar a lo que son los valores en Y, ¿de acuerdo? Aquí déjeme corregir que esto es XLabel y aquí YLabel. Vamos a poner un título, ¿de acuerdo? Que va a ser nuestra función, que en este caso sería seno de X em, por E a la menos X, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones nos deja poner aquí, bueno, esto en látex, ¿de acuerdo? Y bueno, si nos molesta que aparezca este texto que esté por acá, simplemente lo que vamos a hacer es vamos a ponerle aquí plt.show, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí puede uno añadir, por ejemplo, colores distintos. Por ejemplo, aquí que esté la curva en rojo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra función y lo que podemos ver es que alrededor de este valor, ¿de acuerdo? Tenemos justamente pues nuestro máximo, ¿de acuerdo? En este caso, de hecho, sí es un máximo
Si es un máximo global para este intervalo, bueno, en general no va a haber ningún valor más alto después del cero, pues por diversas razones. De hecho, si quieren, bueno, hacemos esto. Aquí vamos a tener que la función para valores previos al cero sí va a tener valores más grandes. Esto es porque el menos, con este menos que está por acá, pues va a dar positivo y bueno, va a ir creciendo la función. Eso no es tan importante. Si nosotros consideramos únicamente los valores después del cero, pues nuestra función va a ser de esta manera, va a crecer y luego va a decrecer. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué pasa con esta función que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos esta función y podemos ver claramente que en este intervalo, que es el intervalo de 0 a 4, el valor más alto que nosotros tenemos es este que está por aquí, que podría ser, no sé, aproximadamente 0.7, 0.8, la verdad es que no sé qué valor sea. Y entonces lo que nos vamos a preguntar nosotros es, ok, ¿qué pasa con justamente los valores que estén por aquí? ¿Cómo podemos encontrar em, cuál es el comportamiento y ver cuál es el punto de inflexión, ¿de acuerdo? Para esto, nosotros podemos definir todo con funciones creadas por nosotros. Pues vamos a crear aquí nuestra función llamada derivada y lo que nosotros vamos a recibir es una función que depende de x, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí func, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra variable, ¿de acuerdo? Y podemos ocupar uno de los métodos tradicionales para calcular derivadas. De hecho, aquí les voy a buscar una de esta, bueno, la forma tradicional para calcular la derivada. El límite es el ejemplo tradicional. Eso sería cuando el límite, cuando delta de x tiende a ser cero. Lo que uno tiene por acá, pues es esta eh, forma de expresarlo, que es f de x más delta de x, que sí, déjenme quitar esto y hacerlo espacio, más delta de x, menos f de x, todo esto dividido entre delta de x o entre h, como ustedes lo hayan visto previamente, ¿no? Esta es la definición de la derivada, es la definición formal de la derivada, como se le suele conocer, f' de x es igual a esto, y listo, ¿de acuerdo? Aquí, uy, déjenme quitar esto, y listo, f' de x, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otras aproximaciones, ¿de acuerdo? Que es de hecho justamente la que quiero mostrarles. Em, y sobre todo porque computacionalmente hablando no es no es la forma más idónea de programarlo, ¿de acuerdo? Eso se debe a varias cosas, pero bueno, sobre todo a que ese delta de x que tenemos en el denominador es un poquito problemático. Nosotros podemos aproximar la derivada alrededor de un punto, ¿de acuerdo? De la misma manera que lo tenemos por acá, cuando delta de x tiende a ser cero. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a copiar exactamente estos valores y uno puede aproximarlo con esta expresión, ¿de acuerdo? F de x menos delta de x y listo. Déjenme ver que todo esté bien. Sí, esta es una forma de aproximarlo y listo, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando el límite de delta de x tiende a ser cero, nosotros podemos aproximar esta derivada de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder hacer? Bueno, si nosotros tenemos nuestra función, nuestra derivada de la función, vamos a poder calcularla simplemente como f de x más delta x, ¿de acuerdo? Menos f de x menos delta x, ¿de acuerdo? Todo esto dividido sobre 2 delta x y obviamente aquí hace falta un signo de agrupación para poder tenerlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto es lo que nosotros vamos a retornar. Esto sería nuestra derivada numérica, ¿de acuerdo? Derivada numérica. Entonces aquí vamos a poner aquí func, ¿de acuerdo? Y nada más déjenme poner aquí func esto que tenemos por acá y poco más. Lo que nosotros vamos a poner aquí va a ser importar la función y el valor de x que nosotros tenemos. Y bueno, idealmente también nuestro valor de epsilon o de delta x, ¿de acuerdo? Que en este caso, pues sería simplemente esto que tenemos por acá. Si nosotros agarramos, importamos nuestra función, lo que vamos a estar haciendo es crear esta derivada.
y podemos justamente hacerlo, ¿de acuerdo? De manera alterna, podemos calcular la derivada, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a hacer uso de Symbolab para no estar trabajando demasiado nuestro cerebro. Podemos calcularla con SciPy, ¿de acuerdo? Si nosotros aquí buscamos derivative, ¿de acuerdo? Podemos ver que para calcular la derivada es simplemente, pues podemos ver cuáles van a ser los valores, ¿de acuerdo? Nosotros pues no queremos hacer esto realmente, pero es algo que podemos pues fácilmente calcular, ¿de acuerdo? Hay varias formas, de hecho hay un montón de formas para poder calcular las derivadas. Aquí podemos ver que si nosotros tenemos una función, nosotros podemos calcular la derivada simplemente pues diciendo que estamos calculando la derivada con respecto de x, ¿de acuerdo? Y no ocupar nuestra implementación que seguramente es más lenta, ¿de acuerdo? Si nosotros calculamos esto, nosotros queremos la derivada, ¿de acuerdo? ¿De qué función? Bueno, de nuestra función f con respecto de x. Vamos a poner aquí f de x, vamos a ponerlo así, f de x con respecto de x, y por alguna razón no lo está reconociendo. Pero bueno, esto es, bueno, porque estamos pasándole aquí. Pero podemos poner aquí np.sin por np.x. Vamos a ver si lo detecta. Bueno, va a ser más complicado. Entonces, realmente podemos hacer esto de muchas maneras, pero ahora mismo lo único que nos interesa, pues es, por ejemplo, poder hacer esta aproximación. Si nosotros queremos usar nuestra derivada numérica, lo que nosotros vamos a hacer es pasarle el valor f de x, ¿de acuerdo? El punto singular, que en este caso sería los valores de x que nosotros queremos ver, y un valor para epsilon, que en este caso sería 0.1. Y acá lo que vamos a poner son los x values, ¿de acuerdo? Y demos un segundo. Y bueno, simplemente aquí el problema que teníamos es que habíamos definido f de x values, estábamos evaluando previamente. La idea es que simplemente nosotros agarramos y pues ocupamos nuestra definición de derivada numérica. Podemos ocupar la otra versión, que sería la derivada numérica 1, si quieren llamarla así o diferenciarlas. Es decir, no ocupar este x menos delta de x, sino que simplemente f menos x, simplemente derivada de x, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros vamos a tener, pues va a ser, aquí vamos a diferenciarlas. Vemos que tenemos estos dos elementos. De hecho, vamos a plotearlas, ¿de acuerdo? plt.plot. Vamos, vamos a ponerlo de esta manera. Los valores en los que vamos a estar definiéndolos, pues van a ser los x values, ¿de acuerdo? Y la derivada en cada uno de esos puntos. Vamos a poner nuestra primera curva en rojo y nuestra segunda curva la vamos a poner, qué sé yo, vamos a ponerla en em, púrpura, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tan distintas son. Si se dan cuenta, si existe una diferencia entre la derivada numérica calculada con la expresión de abajo, con la expresión de arriba, y bueno, ahí podemos encontrar. Y se dan cuenta, pues tenemos justamente pues una gran cantidad de cosas interesantes en donde pues podemos ver justamente cuál es el comportamiento de la derivada y de hecho podemos agarrar y sobreponer todo, que sería interesante. Déjenme ponerlo así, ¿de acuerdo? Em, y podemos poner aquí simplemente unas etiquetas, ¿de acuerdo? Que sería derivada numérica, no, derivada, vamos a ponerle formal. Vamos a poner aquí una derivada, label, ¿de acuerdo? Que sea aproximación, ¿de acuerdo? Y acá nuestra etiqueta va a ser función normal, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Y acá vamos a poner plt.legend, me parece que es así. Y listo, ahí podemos ver el comportamiento. Vamos a cambiar de color de rojo el inicial por un negro, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver justamente pues cuál es el comportamiento de las derivadas, de la derivada formal, de la derivada aproximada y de la función, ¿de acuerdo?
Entonces, ahí podemos ver justamente, pues cosas interesantes en donde ya estamos viendo, pues como tal, qué es lo que está pasando con nuestras funciones. eh, y simplemente déjenme pausar un momento para mostrarles que esto coincide con el cálculo tradicional. Bueno, si usamos cualquier software como GeoGebra, podemos claramente ver que pues nuestra gráfica tiene el mismo comportamiento y bueno, ya vemos un poquito acerca de qué es lo que puede estar pasando. Algo que nos interesaría a nosotros es justamente ver en qué puntos la derivada vale cero, ¿de acuerdo? Entonces podemos agarrar y preguntar directamente sobre la lista de valores que nos retornó nuestra derivada numérica y nuestra derivada numérica uno, es decir, la aproximación y la formal y ver justamente qué valores son estos. Se dan cuenta que hay un pequeño error y de hecho sería una gráfica interesante que ustedes podrían, bueno, que podríamos ver y vamos a ponerlo acá. Vamos a borrar esto y vamos a poner aquí y', vamos a etiquetarla como aprox, ¿de acuerdo? Menos y' eh, teórica, ¿de acuerdo? Que son esos que tenemos por acá. Y simplemente lo que vamos a hacer es agarrar y vamos a calcular la diferencia entre estos, ¿de acuerdo? De hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el valor absoluto de la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí np.apps, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues vamos a poder ver justamente cuáles son las diferencias y en valores en X y valor y Y, vamos a ver justamente como el error que nosotros vamos a estar teniendo y se dan cuenta, pues vemos que sí hay una diferencia, el error es bastante alto cuando estamos aquí, de hecho se puede ver fácilmente en la gráfica, en donde pues justamente tenemos esto, ¿de acuerdo? Obviamente también esto depende un montón del valor que nosotros estemos definiendo para nuestro delta X, ¿de acuerdo? Si nosotros definimos valores de delta X más pequeños, por ejemplo, en este caso, si nosotros definimos un delta X de 0.0001, pues vemos justamente que probablemente el error vaya disminuyendo y bueno, ¿cuándo está el problema? Bueno, el problema sucede cuando tenemos valores muy, muy pequeños, porque bueno, ahí empezamos a tener fluctuaciones que pudieran parecer mayores. Bueno, nosotros no vamos a hablar ni de estabilidad de las operaciones numéricas ni nada más a lo largo de este curso, realmente no es parte de, pero bueno, sí quería que vieran aunque sea un poquito de pues cómo podemos preparar este tipo de elementos para llevar a cabo la optimización. Aquí justamente cuando nuestra función, o podemos consultar qué valores, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a hacerlo. Em, Vamos a ver qué valores, aquí están estos valores que estén los más cercanos a cero, ¿de acuerdo? Pues ahí podemos justamente tratar de ver, pues, eh, qué valor tiene el punto de inflexión, que en este caso sería este, en donde la derivada era positiva, pasa a ser cero en el punto de inflexión y luego vuelve a tomar justamente un valor de la pendiente, bueno, de la derivada negativa, ¿de acuerdo? Pero si nosotros queremos simplificar esto, vamos a definir nuestra función, que en este caso ya la tenemos por aquí, y vamos a ocupar un método muy interesante, ¿de acuerdo? Déjame ver si ya lo habíamos importado, nada más, vamos a regresar un poquito y vamos a poner maximize, me parece que es el otro. Uy, vamos simplemente a minimize, ¿de acuerdo? Bueno, podemos pasar de un problema de minimización a un problema de maximización simplemente pues trabajando con cosas sencillas. Vamos a crear una función más sencilla que vamos a llamar parábola, ¿de acuerdo? Que la parábola de x simplemente va a ser una parábola. En este caso va a ser x al cuadrado más 3, ¿de acuerdo? Si nosotros copiamos, por ejemplo, esto y aquí vamos a poner nada más en todos parábola. em, Parábola y acá parábola. Vamos a definir unos nuevos x values, ¿de acuerdo? Y vamos a definir valores que vayan desde -3 hasta 3 en pasos de 0.1, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver aquí, pues es justamente este comportamiento, ¿de acuerdo? Se dan cuenta aquí claramente el valor, de hecho vamos a borrar uno de estos
Aquí se pueden dar claramente que nuestra función, nuestra derivada es cero, justamente en este punto. Y bueno, claramente la derivada de una función cuadrática, ¿de acuerdo? Que sería en este caso x cuadrada más una constante, que en este caso es 3, pues va a ser una función lineal y que en particular, pues el punto de inflexión va a ser este, porque vemos que nuestras derivadas son negativas y pasan a ser positivas, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a tratar de optimizar esto y si nosotros queremos ver el resultado de la optimización, vamos a poner aquí optimizar, ¿de acuerdo? Y en lugar de hacer la derivada numérica, que es como lo típico que podríamos hacer, vamos a ocupar la función minimize, ¿de acuerdo? Y vamos a definir nuestra función, ¿de acuerdo? Que en este caso nuestra función va a ser nuestra parábola y vamos a darle un punto, ¿de acuerdo? En este caso vamos a darle el punto cero, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros vamos a encontrar es, vamos a ver el resultado, ¿no?, de la optimización. De esto aquí vamos a poner aquí optimizar punto x, el valor evaluado en cero. Y vamos a ver si nos lo entrega, ¿de acuerdo? Y nos dice pues claramente, ¿de acuerdo? Aquí podemos poner un valor, por ejemplo, ponerlo en 2. Y bueno, vamos a darnos cuenta de que si empezamos en valores distintos, es decir, entre más alejados estemos, pues el proceso de convergencia hacia nuestro mínimo, pues va a ser más lento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si nosotros le pasamos nuestra función f. Bueno, nuestra función f a lo largo de 2 nos está diciendo que el valor mínimo va a estar en 3,92, que sería justamente lo que nosotros vamos a estar teniendo. Utilizar punto x y listo. ¿De acuerdo? Y vamos a evaluarla en el valor. Uy, perdón. 0. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, aquí si nosotros ponemos, por ejemplo, x de cero y optimizamos esto, pues vamos a darnos cuenta de que el valor pues nos lo va a correr hacia la parte negativa, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber pues justamente cómo proponer estos procesos de optimización, ya sea nosotros creando y proponiendo nuestras funciones, o bueno, en todo caso, pues justamente tratando de llevar a cabo el uso de funciones de Python, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, las funciones de SciPy. Vamos a dejar por aquí esta primera parte. La idea es que fuera un poco más corta, pero como pueden ver, pues puede ser un poquito problemático. Además que, bueno, como ya les he comentado en muchas ocasiones, vamos a tener ya sea errores de dedo, que no nos acordemos en particular de una función. Eso es bastante típico y bastante común y bastante normal, de hecho. La idea, pues, es justamente que nosotros, pues, vayamos, tratando de entender de manera más, pues, con más cuidado estos, conceptos que, si se dan cuenta, son muy sencillos y que de momento no hemos abordado nada. En el siguiente video, lo que abordaremos, pues, va a ser un repaso ligeramente detallado de lo que es la probabilidad, la estadística, y también, bueno, vamos a ver justamente, lo que es el análisis de datos exploratorio. De momento vamos a dejar esta sesión por aquí. Fue casi una hora, entonces vamos a dar paso a la parte siguiente.